Bueno, aquí estamos entonces, continuamos con el tema de la guía de bioética. Le queremos agradecer al doctor Gustavo Ortiz Millán del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Doctor, gracias, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Buenas noches al auditorio también. A ver, doctor, te planteo, ¿cómo concentramos esta discusión, este debate? Que platicábamos con el doctor Arnoldo Krause y pues hay una serie de críticas respecto a esta guía bioética. El planteamiento es tal cual, como hace rato lo decíamos, Gustavo, de unos por otros, otros por unos, porque es la ley de la vida y ni hablar. Mira, vamos a empezar diciendo que es mejor tener la guía que no tenerla. Sí. Y es mejor porque si no tenemos una guía, si no hay un criterio que sirva para todos, entonces cada médico de modo personal Sí. va a tener que decidir cómo va a salvar a cada, o cómo va a asignar los recursos escasos, ¿no? Pensamos en un respirador mecánico, en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, eso pone gran presión sobre el médico. Y el médico está en este momento muy preocupado por otras muchas cosas, ¿no? Entonces, encima de eso, tener que decidir a quién, Sí. es mejor que esa decisión la tome un comité de triaje. Ajá. Es decir, un comité externo en donde no participe el médico y que decida de manera objetiva, siguiendo criterios bien establecidos, quién va a recibir esos recursos escasos. Ahora, también es conveniente porque si lo dejamos esto en manos del médico, entonces se presta a... sabemos que vivimos en México, entonces se presta a influyentismo. Sí, claro. Es decir, la familia del enfermo podría ejercer presión sobre el médico y podría decir, bueno, ya como nos toca, etcétera, ¿sí? No queremos que eso suceda. ¿Sí? También se prestaría a que hubiera discriminación, a que hubiera favoritismos, a que se metieran cualquier cantidad de criterios que no queremos que se metan, ¿sí? Mucha arbitrariedad. Entonces, quitemos eso de manos del médico y dejémoslo en manos de un comité. Eso es lo que plantea la guía. ¿Sí? Entonces, me parece que si queremos una sociedad justa, una guía como esta debe formar parte de esa sociedad justa. Gustavo, tuvieron una falsa salida, ¿no? Con lo que presentaron, pero algunas interpretaciones como la que ahorita tenía el doctor Arnoldo Krause era pues un poco como ir adelantándole a la opinión pública lo que puede eventualmente venir o lo que va a venir, quitemos la palabra eventual. A ver, Arnoldo hacía una serie de críticas y decía que la guía no estaba bien hecha. Yo sé que hemos recibido críticas y que la gente dice que está mal hecha, pero yo no he escuchado a ninguno de esos que afirman que la guía no está bien, que dé un argumento de en dónde no está bien y por qué no está bien, ¿sí? Entonces, si creen que no está bien, que lo digan, ¿sí? Muchos países tienen guías similares. En Estados Unidos, en Europa hay guías similares, ¿sí? Incluso muchas veces las tienen a nivel hospitalario. Sí. Pero creo que dado el contexto de la pandemia, lo conveniente es que nos rijamos por un mismo estándar todos, hospitales públicos y privados. La figura de los comités de triaje se usa ya, por ejemplo, para la asignación de órganos para trasplantes. ¿Sí? La cuestión ahora va a ser generalizar esto, ¿sí? Así como se está transformando el sistema de salud en México y muchos hospitales se están convirtiendo en hospitales COVID, bueno, también muchos médicos tendrán que entrar a formar parte de estos comités de triaje. ¿Sí? Sí. Pero la guía, yo creo que poca gente la ha leído. Sí. Pero la gente que la lea y que compare la guía con otras guías que existen en otros países, va a ver que esta guía no le pide nada a las guías que se han hecho en otros países. Oye, Gustavo, a ver, cuando hablamos de una guía, estamos hablando de algo que tiene que ver con todos los países del mundo, todos se lo plantean, no estamos ante algo inédito.
por muchas cosas que se han dicho, pero también por lo que vimos, por ejemplo, en España, ¿no? En donde se empezaron a tomar decisiones muy bruscas con base a argumentos como el que tú estás mencionando de la guía. No es algo nuevo una guía en una circunstancia que es de esta naturaleza o de otra naturaleza ante escenarios límite, ¿verdad? No, no es algo nuevo. La gente que hace ética de la salud pública se ha planteado esto. Sabemos desde hace mucho tiempo, sabemos que hay pandemias, que vienen pandemias. Esta pandemia no va a ser la última, vienen más pandemias, ¿sí? Se esperan otras pandemias de influenza, etc. Entonces, tenemos que estar preparados. Esta guía puede servir para esta pandemia, pero también para pandemias futuras. Sí, claro. Sí, 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 claro. Bueno, oye, Gustavo, se suma a la conversación y le queremos agradecer al doctor Ricardo Noguera, coordinador de la Comisión Ética de la Facultad de Ciencias y miembro del Programa Universitario de Bioética. Gracias, doctor. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Gracias. Pues muy bien, aquí encerrado. Bueno, encerrado. Sí, también, bueno, al rato le preguntaré a Gustavo cómo vive la filosofía encerrada, ¿no? Está difícil. Te van a poner a pensar más que de costumbre, Gustavo. Pues van a ser más productivos, yo creo. Esperamos, ¿verdad? Oye, Ricardo, a ver, empezábamos a platicamos con el doctor Arnoldo Kraus, estábamos hablando con Gustavo Ortiz Millán. A ver, ¿qué piensas de esto, de la famosa guía, de la disyuntiva de uno u otro, en fin, de lo que está pasando? ¿Cómo cuadrar, diría yo, de la mejor manera posible el debate? Mira, bueno, en primer lugar el título salió como guía bioética, pero ya después se cambió a proyecto de guía para la asignación de recursos en situación de contingencia. Sí. En ese sentido, la bioética creo que queda fuera de la discusión, porque más bien es un instrumento para saber qué hacer con los escasos recursos que tenemos y que no van a alcanzar si llega a haber una pandemia de dimensiones como se está previendo. Sí. Aunque hay algunos elementos éticos y bioéticos que yo creo que vale la pena discutir. Para mí, tal como quedó ahora proyecto de guía para la asignación de recursos, más bien es un instrumento de política pública que tiene como objetivo, te decía, distribuir los escasos recursos que tenemos. Desde luego hay una justificación bioética que a mí no me gustaría usar la palabra bioética para ese instrumento, porque yo entiendo la bioética como un principio general que establece que debemos de respetar por principio cualquier forma de vida. Y si en algún momento vamos a tener que decidir que unos vivan y otros no vivan, sí, ya estamos faltando a ese principio. Ajá. Y también hay algunos principios éticos que, al menos en la propuesta, yo no los vi muy claros, que son tradicionales en la ética médica. Desde luego, este principio de justicia creo que es uno de los que más se desarrolla. Pero los otros, como el de beneficencia, no maleficencia, y el de autonomía, por ejemplo, y sobre todo este último principio de autonomía, no está presente, porque no se podría aplicar, porque implicaría que el paciente esté tomando la decisión de ya no estar aquí. Ajá. Estaría tomando a alguien ajeno a él. En este caso yo creo que sería muy útil usar otros instrumentos que ya en la Ciudad de México se han estado utilizando, como el de la voluntad anticipada, por ejemplo. Ya tenemos 12 años, yo creo que debe haber una buena cantidad de personas que en algún momento determinado podría usarse esa información para tomar decisiones. No sé la cantidad, el último dato que leí eran aproximadamente 10,000 personas registradas, mayores de 60 años y solteros. Paradójicamente, jóvenes solteros y ancianos, que son los que están justo en el centro de la discusión de este instrumento de triaje para la asignación de recursos. Entonces, ese principio de autonomía me parece a mí fundamental en un documento de bioética o de ética médica y que está ausente en este documento.
A ver, Y- sí, adelante, adelante, adelante. No, dime, pregúntame si quieres, antes de comentarte algo sobre ese asunto. Sí, no, adelante si quieres, Ricardo, coméntalo, por favor. Mira, el principio de autonomía, todos discutimos y abogamos por la libertad y por los derechos humanos, pero me parece que ese principio de autonomía nadie lo respeta. Si realmente nos interesara, y más en un caso como este de crisis de salud pública, en el que hay que tomar decisiones fuertes que tienen que ver con la vida, ese principio de autonomía deberíamos estarlo aplicando desde hace mucho tiempo a través de los instrumentos de eutanasia, por ejemplo, Sí. o de la voluntad anticipada. Pero no solo que haya instrumentos legales, sino que haya educación en la misma población. Ujú. En el instrumento de triaje, por ejemplo, se discute un asunto que es sobre el complemento de vida o cuánto tiempo va a vivir el sujeto. Pero uno, desde una filosofía distinta a la filosofía moderna, que nos trata una historia de vida, que nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos, bajo una visión distinta de la vida puede pensarse como un instante. Y uno puede vivir un instante con tanta plenitud y pasarse 30 años en condiciones indignas. Sí, claro. Entonces, poner ese elemento también para medir y evaluar, se requerirían elementos filosóficos de los que no tenemos para estar decidiendo por cada una de las personas sobre las que vamos a estar tomando decisiones, o la persona que en su momento llegue a tomar esas decisiones. Sí. Yo esperaría que no lleguemos a esa situación tan extrema. Recordemos que los virus mutan, cambian. En cada reproducción del virus hay mutaciones y una apuesta podría ser que la letalidad disminuya en los próximos meses, que se encuentren otras soluciones y que ojalá y no lleguemos a una situación que se convierta en un desastre para miles o millones de vidas humanas. Sí. A ver, Gustavo, ¿cómo ves? Porque, digamos, de nuevo el tema de la guía está en el centro, pero creo que hay también discusiones que, pues bueno, tienen que ver directamente con lo que tú haces, ¿no? Filosóficas y de diversa índole. ¿Cómo ves las cosas en función de lo que hemos estado discutiendo? Mira, permíteme diferir de lo que dice mi querido colega Ricardo Noguera, a quien mando saludo. La bioética está en el centro de todo esto. La ética de la salud pública es una parte central de la bioética. ¿Sí? Ahora, la ética en la salud pública es muy diferente a la ética médica tradicional, de médico-paciente. ¿Sí? Porque la salud pública toma el punto de vista de la colectividad. Y ahí los valores son muy diferentes. Sí. ¿Sí? Dejamos de ver el aspecto individual y nos centramos en el aspecto colectivo. Ahora, parte fundamental de la bioética también es una teoría de la justicia. ¿Cuál es una distribución justa de recursos en salud? Y en este caso, una pandemia pone mucha presión sobre el sistema de salud. Si ya de por sí el sistema de salud en México trabaja al 100% de su capacidad, bajo una pandemia se le pone todavía más presión. Entonces, ¿cómo hacemos para distribuir de manera justa los pocos recursos que tenemos, las pocas unidades de cuidados intensivos o los pocos respiradores mecánicos que va a haber para el número tan grande de enfermos que se espera? ¿Sí? Ahora, no existe una sola concepción de qué es lo justo, cuál es una distribución justa. Sí, no. Y hay muchos principios de distribución justa. ¿Sí? Uno de ellos, por ejemplo, es asignemos estos recursos, primero que nadie, a los que están encargados de combatir la pandemia, al personal médico directamente involucrado con el combate a la pandemia. ¿Sí? Creo que este principio todos podremos estar de acuerdo con él. Otro principio básico es tratemos de salvar el mayor número de vidas posibles. La cosa es que este principio se puede llegar a contraponer
con otros principios, ¿sí? Porque este principio en realidad no nos habla de qué hacer cuando hay un conflicto entre dos personas que tienen condiciones de salud distintas, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo asignamos? Aquí hay otro principio, entonces, es tratemos de salvar el mayor número de vidas posibles en función de las expectativas de vida, ¿sí? En función de cuántos años puede llegar a vivir esa persona en un estado de salud bueno. ¿Sí? Entonces, para la guía que nosotros hicimos, estos dos principios últimos de los que hablé son maximizar vidas, tratar de salvar el mayor número de vidas posibles y tratar de maximizar el número de años de vida ajustados a calidad, AVAC, el término técnico. Muy bien. ¿Sí? O sea, la expectativa de vida, tratemos de salvar el mayor número. ¿Sí? Sí. Entonces, estos criterios están en juego y entonces muchas veces no favorecen a los adultos mayores, a la gente que ya tiene comorbilidades, y estamos viendo que esta epidemia se ha ensañado precisamente con los adultos mayores. Es donde está la población de mayor riesgo. Muy bien. Pero según esta guía, no necesariamente se le van a asignar los recursos escasos a la gente en función de la edad. Eso sería discriminación. Y esta guía no está discriminando en función de la edad. Sale. Oye, esta guía lo que hace es... Se nos acaba, Gustavo, el tiempo, perdón. Y luego, pues, Sí. Pero si no te importa, oigamos un minuto, Ricardo, no más, perdón, para que cerremos, si no te importa. Adelante, Ricardo. Hola, gracias. Hola, Gustavo. Bueno, efectivamente tienes razón, Gustavo, hay varios elementos valiosos de la ética y de la justicia, pero también estarás de acuerdo que el instrumento que estamos utilizando es un recurso que no tendría que ser necesario si antes hubiéramos actuado con otros valores éticos. Lo estoy hablando como especie, porque estamos haciendo uso de una corriente ética utilitarista ante un problema que pudimos haber anticipado con anterioridad. A eso yo me refería hace rato, que la verdadera ética o la verdadera bioética nos debería de llevar a repensar epidemias futuras y enfrentarlas de maneras diferentes. Muy bien. No con los mismos instrumentos con los que se enfrenta cada pandemia. Bueno, pues perdónenme los dos, los invito a que la semana que entra le demos una segunda vuelta a este partido, si les parece. Sí, muchas gracias, Gustavo. Pues gracias. Gracias, Ricardo. Gracias a los dos. Oiga, la economía china registra su primera caída en décadas por el COVID. Entre enero y marzo su Producto Interno Bruto se contrajo 6.8. Y bueno, también ya sabe que Luis Miranda, exfuncionario de Peña Nieto, está en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera. Adiós.